A modo de chisme les voy a contar que hace un tiempo y todavía hay algunas agencias que nos están ofreciendo visa H1B en un estado llamado Vermont. Bueno, esperemos que las restricciones de H1B tengan excepciones con el personal de la salud y ya esos $100,000 no los tengan que pagar las agencias. Puede ser un buen camino, pero mientras tanto vamos a hablar el día de hoy de cuánto se ganaría una enfermera en Vermont. Antes de eso, entonces, los voy a invitar como siempre a que se suscriban al canal, a que aquí abajo en la descripción le den clic a ese link que los va a llevar automáticamente a nuestro número de WhatsApp y asimismo puedan hablar con nosotros y podamos resolver de manera personalizada todas las dudas de salarios de enfermería, todas las dudas con sus documentos, con sus traducciones, con el NCLEX, con el examen de inglés y por qué no, si están ya muy seguros que el paso más difícil es empezar, puedan empezar con nosotros a hacer ese proceso de validación de credenciales, de homologación, de pasar el NCLEX, porque definitivamente esto en cuestión de salud no va a cambiar para mal, sino siempre vamos a seguir viendo cambios para bien y definitivamente también 200,000 enfermeras de manera anual se están necesitando en los Estados Unidos. Eso no va a cambiar, van a haber muchísimos enfermeros que pues van a llegar al país y se van a especializar, van a cumplir sus sueños educativos, sus sueños económicos. Así que nada, veamos este nuevo estado. Bienvenidos, bienvenidas a Enfermera en Estados Unidos, al canal de confianza que les da la información verídica, actual de salarios y de toda la información que hay en este proceso. Como siempre, Andrés los saluda aquí por medio de la pantalla. Hoy vamos a analizar a fondo pues este salario en el estado de Vermont. Vamos a ver los rangos actuales, lo que afecta a este salario, qué tan bueno es ganar lo que se gana allí. Y pondremos también, voy a poner ejemplos concretos con lo que nos podemos comprar con ese sueldo. Siempre en los 3 ejemplos que me gustan: un iPhone, una casita, iPhone hablo de teléfono, una casita y un auto. Vamos a ver para que veamos el rendimiento real del salario en Vermont. Entonces, según el Bureau of Labor, que es todo el ministerio o la entidad que lleva estadísticas de salario en cuestión de labor, de trabajos en los Estados Unidos, un enfermero, un registered nurse en Vermont tiene un salario promedio anual de unos $75,000, lo que equivale a unos $37 a la hora. El rango salarial depende mucho del percentil en el que uno se encuentre para ganar pues ese rango. El percentil más bajo de enfermeros que ganan un rango muy bajo por ser recién graduados o por X o Y factor, que no trabajan en un área urbana o que trabajan en un hospice, es de más o menos $59,000 al año, lo que equivale a unos $28-29 la hora. Pero ya hay enfermeros que en un porcentaje ya bien alto, un 90% en percentil, pueden ganar unos $99,000, lo que equivale a $47 la hora. Sigue siendo un salario muy bueno. En Vermont también hay roles especializados, por ejemplo los Registered Nurse que hacen Nurse Practitioner, un máster, pueden ganar más, llegando a los $100,000 dependiendo del empleador, la experiencia, la especialidad que tengan como factores que siempre incluimos. Y también podríamos hablar de los LPN, que no son Registered Nurse sino son auxiliares. Los auxiliares pueden ganar en Vermont más o menos unos $54,000, $50,000 y obviamente los que están en un percentil más alto podrían ganar un poquito más. Factores que influyen en el salario en Vermont, bastantes. La experiencia, los registered nurse con más años de práctica pues tienen esa ventaja, especialmente los que tienen experiencia en unidades más complejas o especializadas, cirugía, UCI, urgencias. El tipo de rol, digamos que un registered nurse en cuidados primarios versus un registered nurse de UCI versus un registered nurse en investigación tienen diferencias notables. Por ejemplo, los de Med Surgical
o enfermería quirúrgica o especializada tienden a ganar un poco más alto en rangos. En cuanto a la ubicación geográfica, pues dentro del estado, las ciudades como Burlington o áreas cercanas o centros médicos grandes pagan más que en zonas rurales de Vermont. El tipo de empleador: hospitales grandes, centros académicos, clínicas especializadas, versus pues lo que hablábamos ahorita, hospitales pequeños o centros de cuidado rural, pues van a pagar menos. Turnos, guardias, horas extras, incluyen diferenciales, las noches y los fines de semana, pueden aumentar significativamente el ingreso anual bruto. Y también el costo de vida en Vermont es un factor que influye en el salario. Digamos que es uno de los más importantes. Vermont es un estado que, aunque es mucho más económico que muchos estados de esa costa, que es la costa oeste o noreste más poblados, hay costos específicos que son altos. Por ejemplo, la vivienda, la calefacción, los servicios públicos, el transporte, especialmente pues en invierno los costos van a ser muchísimo mayores. El salario promedio para un Registered Nurse está por encima de Vermont en algunos reportes. Digamos que sitios como el Bureau of Labor muestran que Vermont está 9% por debajo del promedio nacional de los Registered Nurse. Pero pues Vermont también tiene un costo de vida que, aunque pues no llega a ser uno de los más bajos, tampoco es de los más altos. Hay áreas donde los precios de vivienda pueden ir desde los $300,000 hasta los $400,000 dependiendo de la ciudad. Y ajustando por costo de vida, los salarios rinden en Vermont mejor que en ciertas partes del estado cuando son partes rurales o menos pobladas que en ciudades más caras de otros estados. Si hablamos de roles más elevados, por ejemplo los Nurse Practitioner en Vermont, el promedio es de $112,000, $113,000 al año, lo que equivale a unos $55 por hora. Y en el percentil más alto, los Nurse Practitioner pueden llegar hasta los $150,000, dependiendo de la ciudad, dependiendo de la especialidad y dependiendo también de la experiencia como factores influyentes en ese valor. Eso indica que especializarse, como en todos los estados en los Estados Unidos, puede aumentar radicalmente el ingreso anual, aunque requiere más educación, certificaciones, a veces más responsabilidad, pero siempre va a ser una oportunidad de mejor hacerlo y pues Estados Unidos siempre va a ofrecer ese tipo de beneficios. En costo de vida vamos a hablar de vivienda. Una vivienda en 2025 tiene un valor aproximado de unos $375,000 para el estado. Pero en Burlington, por ejemplo, puede sobrepasar los $450,000. En zonas rurales, obviamente, puede bajar. Alquileres para apartamentos de 1 a 2 habitaciones. Los costos pueden variar bastante, pero están más o menos sobre los $1,300. Servicios públicos y calefacción. En Vermont, el invierno, como es tan arriba, es bastante fuerte, lo que va a implicar mayores costos de calefacción y energía, y las utilidades pueden rondar entre unos $450 a unos $600 al mes para una vivienda promedio. Eso también depende del tamaño, el alistamiento y también la calefacción y la ubicación. En transporte, si vivimos lejos de los centros urbanos, el transporte puede ser muy costoso, especialmente si necesitamos auto, combustible en invierno, manutención, seguro. Entonces todo eso lo tenemos que ver en cuestión de datos de vivienda. Pero ojo, vamos a hablar de algunos ejemplos prácticos y vamos a hablar de algunas suposiciones. Un Registered Nurse en promedio en Vermont, entonces decimos que puede ganar unos $75,000 al año. Digamos que unos 6,200 brutos al mes. Y un Registered Nurse especializado, un nivel alto, digamos que puede ganar los 100,000 si están en el percentil 90 o en un rol especializado. También pues tenemos que tener en cuenta los costos de vida variables según la ciudad. Si queremos comprar un iPhone y tenemos un Registered Nurse con un salario de $75,000, en unos 10 días podrían comprarlo en Vermont.
y con un salario más alto especializado lo podría hacer en unos 7 días o menos. El carro nuevo, un carro nuevo mediano, si vamos a dar una cuota del 10 al 20%, en unos 5 meses un Registered Nurse o 6 meses podría comprarlo, mientras que un Registered Nurse ya especializado lo podría, con una porción más grande de ahorro, comprar en unos 4 meses. Una casa mediana, $375,000, dependiendo si vamos a dar de 10 al 20%, por ejemplo unos 37,500, se puede ahorrar fácilmente siendo un Registered Nurse de 1 a 3 años y comprarlo. Y un, obviamente, Registered Nurse especializado pues va a ser muchísimo más cómodo si se cuenta con un buen ahorro mes a mes. Pues aunque digamos que Vermont no es uno de los estados más caros en Estados Unidos, tampoco es de los más baratos, especialmente como ya vimos en vivienda y también en servicios. Depende mucho del condado, de la ciudad, de lo cerca que se pueda estar a centros médicos o también a universidades. En comparación a estados vecinos del noroeste o estados con grandes ciudades, los salarios pues pueden ser menores, pero también los costos en muchos casos son menos extremos que por ejemplo en Nueva York, que es uno de los estados vecinos, Massachusetts o al otro lado, en la otra costa, California. Si hacemos una especialidad, horas extra, turnos de noche o estamos en hospitales grandes, podemos aumentar pues el salario de manera prudencial o mejor de manera drástica si hacemos unos muy buenos turnos nocturnos. En conclusión, pues bueno, en Vermont un enfermero, un Registered Nurse promedio gana los 75,000 al año, pueden acercarse a los 98,000. Este salario nos va a permitir vivir muy bien, pero pues no automáticamente nos va a hacer ricos, ¿no? Lo que importa es en dónde vivimos, cuántos gastos tenemos, qué responsabilidades familiares tenemos, si hacemos horas extra y todo lo más que viene adjunto y que pues ya hemos hablado. Si están pensando mudarse a Vermont, trabajar en Vermont, valdría la pena que ustedes vean esos pasos, comparar precios de vivienda en la ciudad que les interesa, transporte, los seguros, comparar el salario del Registered Nurse real en los hospitales locales y también planear ese ahorro que se necesita para las metas, para el auto, para la casa, bueno, para todo lo que se necesite. Si a ustedes les pareció útil este análisis, denle like al video. Si aún no lo hacen, activen la campana de notificaciones para que no pierdan los próximos videos de los demás costos de vida, salarios en los demás estados. Cuéntenme en los comentarios en qué ciudad de Vermont les gustaría que miremos en detalle. Burlington, está Rutland, bueno, qué bienes les interesan que comparemos, una casa grande, una camioneta, una laptop, lo que sea. Siendo enfermero en los Estados Unidos se puede lograr. Gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo video. Cuídense, éxitos en su vida profesional y créanme que si quieren tener más éxitos ahora en la carrera de enfermería, la homologación siempre va a ser una opción excelente. Hasta luego, un abrazo y nos vemos a la próxima.